todos piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre, un placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder llevar a ustedes siempre temas de mucha importancia para el país. Este día queremos someter al análisis de nuestro panel la polémica generada con las decisiones legislativas y que algunos sectores de la sociedad llaman como una burla política. Hablamos que por unanimidad y pese a las contradicciones con la Corte Suprema de Justicia, los diputados eligieron nuevamente a Gregorio Sánchez Trejo como presidente de la Corte de Cuentas de la República. Pero quizás también el punto más cuestionable, y en los cuales el partido Arena, por cierto, también se pronunció en contra, fue en la elección de Javier Bernal y Silvia Aguilar como primer y segundo magistrado. Pero el punto medular de todo esto es que ahora precisamente conocemos que el día de ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deja sin efecto la elección del presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Desde luego, esta es una acción judicial que traerá muchas consecuencias políticas, jurídicas, y que de alguna manera pues representan el punto de partida para el análisis de este día. Que el FMLN, no sé qué arreglo tienen entre ellos, pero han pretendido desgastar a Gana, y Gana ha caído en la trampa. Y Gana ha caído en la trampa. Y cayó en la trampa porque le dieron una cuota partidaria para que una representante de Gana fuera magistrada, aunque esa representante 48 o 40 o 24 horas antes había renunciado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la Asamblea? Hoy he leído las declaraciones muy temprano, las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, y prácticamente son tambores de guerra los que están sonando en contra de la Sala de lo Constitucional. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué maniobra política hizo el FMLN? ¿Qué maniobra sucia hizo el FMLN para desgastar al movimiento de unidad? Porque les quiero decir que no solo embaucó a Gana el FMLN, sino que hizo que el PCN se retirara de la votación después de votar por Sánchez Trejo, conste. No es posible que hoy El Salvador amanezca nuevamente sin Corte de Cuentas de la República. No es posible. El mensaje institucional que estamos mandando, que aquí las sentencias se tiran y no se cumplen. Yo no dije que bien o mal hay una sentencia. No, no, no. Lo que quise decir es que si hay una sentencia, esta tiene que cumplirse, nos guste o no nos guste. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero a eso me refería. Sí, porque la sentencia es el acto final después de haber establecido un procedimiento. Y que entonces claro, no es bueno sí, que los diputados estén retando constantemente a la Sala de lo Constitucional, porque entonces eso sí causa crisis. Desde el punto de vista político, por supuesto que tiene sus consecuencias. Comparto la tesis de que no deben de ser políticos partidarios los medios. Eso no es discusión. Mi tesis es la forma de cómo hemos llegado, que es lo que no me parece. Una resolución dictada a las 4 de la tarde, una resolución que no fue convocada por el presidente de la Sala de lo Constitucional con una agilidad tan rápida cuando hay otros procedimientos que tienen muchísimo tiempo, es lo que hace presumir que hay detrás de todo esto. Pero es que ¿cómo van a tomar en cuenta, por Dios, al presidente de la Sala de lo Constitucional cuando este señor ha sido un militante del FMLN y es un militante del FMLN y fue nombrado violando ese principio constitucional? Te recuerdo que este presidente fue votado por los 83 diputados, con excepción del coronel Ochoa Pérez. Con un arreglo que hubo entre los diputados. Pero fue votado y debo entender que él está electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Me guste, no me guste, él es el presidente yo de los la dos Corte. no entiendo, perdónenme un poco, si a lo mejor no he comprendido la posición que fijan ustedes respecto a esto, pues es bueno o malo. No, es que nosotros hemos hecho un contexto, todavía no hemos llegado. Mi posición es que hay que cumplir la sentencia. Igual. Cuando la Asamblea Legislativa elige prácticamente a los mismos funcionarios, ellos sabían lo que venía, sabían que la sala iba a resolver justamente así.
¿Y podés pensar que es una especie de confrontación o provocación? Sí, que sí. Y esta gente de la Asamblea Legislativa tiene otras personas, sin mermar los méritos de las personas que eligieron, ni un milímetro. Okay. Y hay que llamarla con las palabras que tiene, una crisis institucional que estamos desayunándonos con un nuevo capítulo de esa crisis. Es decir, El Salvador vive hoy casi permanentemente en crisis institucional y ese es un mal mensaje del cual nadie gana en El Salvador. No hay gananciosos de esto. Este capítulo nos lleva a reflexionar varias cosas. En primer lugar, los fallos, las sentencias de la Corte, ¿se cumplen o no se cumplen? Las sentencias de la Corte y de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento, producen efectos para todos y no admiten recurso alguno. Y hay palabras que son tóxicas, parece ser, para algunos partidos y les da un miedo, un pánico tremendo. Es control, vigilancia y fiscalización. Esos son los roles de la Corte de Cuentas. Y entonces aquí cuando se quiere dejar en la magistratura de la Corte de Cuentas a miembros de partidos o que tengan afinidad con los partidos, es como que si usted ponga un zorro a cuidar un gallinero. Aquí hay factores objetivos, es decir, independientes de la voluntad. Por ejemplo, esto se expresa en esta pregunta: ¿acata la Asamblea Legislativa este fallo? No. ¿Y tiene razones políticas para hacerlo? Abundantes razones políticas. ¿Y tiene razones jurídicas? También. Ya hemos visto cómo está la Constitución. Estamos claros que no cumplía. Pero ¿qué es lo que debió de haberse hecho para respetar la institucionalidad? Seguir el proceso de formación de ley, hubieran interpuesto el recurso de inconstitucionalidad y se hubiese llegado. Pero cuando te dan, Javier, una resolución en menos de 15 horas, donde no declaran la inconstitucionalidad, sino lo que declaran nula la elección, perdóname, yo creo que hay que poner en la dimensión, insisto, comparto el contenido de la sentencia de la sala. Porque no puede ser que alguien que esté con afinidad de un partido pueda hacerlo con autonomía, con independencia, sí, y pueda asegurar que los recursos de todos, porque lo público es de todos, se manejen con probidad. A ver, Dago, es que totalmente de acuerdo. Dago, es un enfrentamiento, no, Dago. Es que totalmente de acuerdo. Mi tesis, y sigo insistiendo, no es lo que dice la Constitución. Si yo no estoy negando de que debe ser la Corte de Cuentas una Contraloría. ¿Estamos en una antesala de un nuevo conflicto? No, si es que no. Estamos adentro de un conflicto. Y el conflicto no es nuevo, es el mismo conflicto. Por cierto, el problema no es el conflicto, no, es que el conflicto es siempre parte de la realidad, Y hay conflicto en una sociedad cuando los intereses se relacionan. Aquí estamos hablando del aparato del Estado. Oye bien la figura, por favor. Eso que llamamos Estado es un conjunto de aparatos. Y interesados en asegurar el control sobre la sociedad. Bueno, y cada aparato tiene sus funciones establecidas en la Constitución. El problema, Dagoberto, es que el escándalo se desvanece con el comienzo de la vacación. Y ahí hay un paréntesis obligado en la costumbre, en la cultura salvadoreña, que deja al ciudadano en su incapacidad de poder ponerle atención y con una realidad totalmente entendible. Aquí deberíamos de crear ciudadanía en el sentido, primero, de recuperar lo público y de asegurar que la vigilancia, el control y la supervisión de la hacienda pública es una cuestión que no se puede eludir y que no es válido que partidos políticos nombren a magistrados y, en segundo lugar, que verdaderamente sean competentes. Hay que hacer cosas buenas malas que parecen buenas. No sé, pero... Pues sí, lo que está planteando es que van madurando cada vez más las condiciones para que en El Salvador se plantee una reforma constitucional. Eso es lo que va a estar presente ya en la próxima discusión. Eso fue tratar de ningunear a la sala
y más que todo de ningunear al pueblo. Sí. Es un hombre del FMLN, puesto por el FMLN allí, y el FMLN es el que le está dando la iniciativa a todo este relajo. Si la verdad es que para mí es el FMLN el que embaucó a Gana para confundir las cosas aquí en el país. Bueno, no sé qué piensan. Bueno, hay que hacer teoría de los escenarios para ver qué va a pasar después de la vacación. Si la sala deja sin efecto la elección, un escenario, aunque muy remoto, es que los electos por la Asamblea digan, bueno, ante esta situación, pues dejamos en manos de la Asamblea Legislativa nuestros cargos. Otro escenario es que la misma Asamblea Legislativa pase a elegir nuevos magistrados, que sería verdaderamente lo que idealmente se buscaría para ponerle fin a esta. Ahora, pero toda la semana. Pero miren, oigan, toda la semana va a estar acéfalo esto, porque ya están de vacaciones. Yo creo que la mayoría de diputados ya se fueron. Es decir, sí, hay facultades y atribuciones que la tiene el presidente, ¿verdad? Y los magistrados, pero las demás jefaturas están. De Guberto. Sí. La sala ha dicho que se elija a la mayor brevedad posible, no ha dado plazo, pero ha dicho a la mayor brevedad posible, considerando justamente la cefalía. La Asamblea lo puede hacer este mismo día, lo puede hacer mañana. Si hay voluntad política, el presidente de la Asamblea convocara para hoy. Sí. Es decir, hoy todo está en el terreno de la Asamblea. Que fue una... dijéramos, discrepancia con la sentencia anterior. En la sentencia anterior fijó plazo. Fijó plazo, aquí no fijó plazo. No. O sea, y en mi criterio, debió de haberse establecido plazo para que precisamente no le diera opción. Si vamos a aceptar la tesis, ¿verdad?, de la que las sentencias se cumplan, hubiese fijado el plazo para que la Asamblea efectivamente... Porque, ¿cuál es la mayor brevedad posible? Explícame cuál es el tema. Claro. Puede ser ahora o puede ser dentro de 7 días, dependiendo de quién. Y el otro escenario posible es que el presidente Funes diga, bueno, ante la crisis del poder, del órgano legislativo y del judicial, vámonos a reuniones a casa presidencial. Ojalá, Carlos Mauricio, que uses la mayor prudencia en esto. La mayor prudencia, reflexionar, la mayor sabiduría, Mauricio, la mayor sabiduría. Y saludo la carta de Salomón. No porque la gente pensara que en esta sentencia había participado el presidente de la Corte, no, claro que no, sino para fijar tu posición, Salomón, y tus lealtades. Es que así somos todos, hombre. Pero mira, solo digo, si el presidente no fue convocado, a mí me gustaría saber qué va a hacer él. Él es el presidente del órgano judicial y presidente de la sala. Y que usted no esté enterado de que lo llamaron y lo convocó, porque yo lo puedo interpretar. O lo convocaron y usted no llegó, o simplemente no lo tomaron en cuenta, excediendo sus facultades. Ojalá que usted le explique. Y sabiendo que era un tema bien difícil, no era para hacerse, como decimos buen salvadoreño, los suizos. Pero en todo caso la resolución vale. No, es que nadie está hablando de legitimidad ni de legalidad. Estamos hablando de que él puso en el Twitter de que él no había sido convocado. Entonces sí, creo que eso debe llamar poderosamente la atención, porque usted es el presidente de la sala, usted es el presidente del órgano judicial. La tía en Gracia, no sé cómo está viendo esto la tía en Gracia. No está hablando bien de vos, Salomón. No está hablando bien de vos. Revisa bien esa nota, Salomón. Felices vacaciones. Sí. Los espero mañana a las 7 en radio, a través de Radio Fuego. Un programa muy interesante para saber cómo nos van a cuidar durante todo este proyecto de Semana Santa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López, edición especial, el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional.